Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro estudio de este domingo. Y hoy vamos a hablar acerca del destino eterno del hombre, lo que le depara a cada uno de los seres humanos según las Escrituras y según las decisiones que ellos tomen durante su vida. Vamos a tomar como base central del estudio el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a leerlo todo y luego iremos explicando paso por paso. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí Jesús está hablando acerca del destino eterno de los seres humanos. Y Él habla de 2 lugares. Habla de un lugar que Él llama en este momento el seno de Abraham, que para el concepto judío, el concepto hebreo, era el paraíso. Eso es lo que se estaba refiriendo. Y habla de otro lugar en donde dice que es el Hades, el lugar de los muertos. Un lugar donde dice que en este caso un hombre rico estaba en tormentos. Hablar de tormentos, estamos hablando de sufrimiento, de dolor, de mucho dolor, de angustia. Jesús habló de esos 2 lugares. Y no solamente habló de los lugares a los cuales los seres humanos van a ir después de que terminen su existencia en este mundo. Habla también de diferentes circunstancias que tienden a derribar muchos conceptos en su momento. Por ejemplo, habla de un hombre rico. Y vamos a entender algo, dice: había un hombre rico. No está hablando de una parábola. Frecuentemente Jesús usaba parábolas para poder tratar de mostrar las cosas del reino, tratar de dar una idea para que las personas entendieran de qué es lo que es el reino de los cielos, cuando Él hablaba del reino de los cielos. En este caso habla de un hecho histórico. Esto no es una parábola, es algo real. Incluso da el nombre del mendigo. Habla de Abraham, habla de un hombre histórico.
Y en este momento dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Eso habla de la riqueza que él tenía. Se está hablando de un hombre que se vestía, ahora sí que como los reyes, nadie para vestirse como él, y que hacía banquete cada día con esplendidez. Esplendidez es algo muy fastuoso, algo con todo tipo de manjares, cosas muy ricas, muy deliciosas, y dice que lo hacía todos los días. Y cuando era banquete, pues estás hablando de algo a gran escala, para muchos invitados, tanto para él, como para su familia, como para sus mejores amigos, sus invitados, y todos los días hacía eso. Es decir, recursos económicos no le faltaban. Tenía mucho dinero este hombre. Cuando habla de esas características, habla de que el hombre podía darse el lujo que quisiera. No había nada que se restringiera, por lo menos en cuestiones económicas. Habla de este hombre, evidentemente, para la mentalidad judía, si quiere después usted, si algún día quiere leer el libro de Job, léalo, mucho de la mentalidad entonces, y todavía actual, es que cuando tú eres rico, es que Dios está contigo. Mucha gente todavía piensa de esa manera. Tú tienes mucho dinero, no, pues Dios te prospera, Dios te bendice, Dios está contigo, tú eres un bendito de Dios. Realmente eso es un pensamiento que todavía mucha gente tiene dentro de su mentalidad. En aquel entonces se daba mucho. Eres un hombre rico, eres un hombre bendecido por Dios. Eres un hombre pobre, estás maldito por Dios. Dios te tiene alejado de su mano. Dios no te bendice, Dios no te ayuda. ¿Qué hiciste para estar así? Y en ese momento Jesús habla de un contraste. Había también un mendigo llamado Lázaro. Está hablando de un hombre que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La palabra echado es que alguien llegaba y lo ponía ahí. Lo ponían ahí y ahí estaba tirado. Era tal su situación, era tal su condición, que para empezar tenía mucha hambre. Estaba hambriento el hombre. Y lo más seguro es que veía pasar a la gente rumbo al banquete y los veía salir con esos rostros contentos, felices, de haber llenado el estómago, de haber convivido, de haber comido los mejores manjares. Y él estaba ahí tirado, sin recibir nada. Y veía las migajas allá adentro y decía, ojalá alguien me diera algo. Ojalá alguien tuviera la misericordia de acercarme a algo, un bocado, lo que sea. Tengo mucha hambre. Era tal su condición que decía que llegaban los perros y lamían sus llagas. ¿De qué habla eso? Que estaba postrado, que el hombre ya no podía ni siquiera moverse, que llegara el perro y te empezaba a lamer, pues cualquiera diría, quítate, no, vaste para allá. No, estaba ahí ya, y yo creo que hasta encontraba un consuelo en eso. Luego, si usted se ha fijado en el reino animal, los animales hacen eso. Algunos se hiere y luego se está lamiendo, porque han encontrado que al lamer hay un descanso y hay hasta una sanidad. Y llegaban los perros y le empezaban a lamer y él se dejaba, como diciendo, aquí encuentro un descanso, o sea, siento que se mitiga el dolor. Venían y le lamían las llagas. Esta era la condición, uno muy pobre, uno muy rico, y el pobre echado a la puerta del rico. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado al seno de Abraham. Es decir, llegaron los ángeles el día que se murió el mendigo. Tal vez alguien llegó un día, ya se murió el mendigo. A ver, pues ya, llévatelo. Ni siquiera se menciona nada más, dice que murió el mendigo. Por fin se murió este hombre. Ya, mira, pues me dolía verlo pasar y ahí estaba, pobre hombre. Ya, mira, ya lo quitaron, ya se murió. Pobrecito. Bueno, nunca hizo nada en esta vida. Él, pues ni siquiera alguien bendecido por Dios. Pues bueno, ya se acabó su sufrimiento en esta tierra. Pero pues como él no podía ni entrar al templo, pues no conocía al Dios de Israel, pues está perdido para siempre. Pero ni hablar, lo bueno es que ya se fue, ya no va a estar aquí este estorbo día tras día que me ponían en la puerta. O aquellos que pasaban y lo veían y que lo veían con repulsión. Dice que pues si tenía hambre es que evidentemente no solamente el hombre rico, sino todo el mundo no le hacía caso. Y el hombre fue ahí consumiendo su vida, fue perdiéndolo todo hasta que finalmente perdió su vida. Mas sin embargo dice Jesús que todo lo ve, que conoce las almas, que conoce el cielo y el infierno. Dice, este mendigo fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al paraíso. Está ahí en la presencia de Dios. Eso empezó a chocar con las ideas
actuales de la persona. ¿Cómo que el hombre se salvó si el hombre nunca tuvo nada en la vida? Y es que Jesús empezó a hacer entender que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Ni tampoco quiere decir que por ser pobre te vas a ir al cielo. Tampoco estaba hablando de eso. Estaba hablando de la actitud de las personas. Estaba hablando del pecado del hombre. Ahí estaba un pobre mendigo que nadie hizo caso, nadie le hizo caso. Es evidente que este hombre nunca se amargó con nadie. No se ve una queja, no se ve una maldición de parte de él diciendo es que nadie me atendió, nunca nadie me extendió su mano. Los perros eran los que venían y me ayudaban. Y no hubo un ser humano de mi género que haya tenido misericordia de mí. No se ve nada de eso. Se ve que el hombre simple y sencillamente se resignó a su condición, llegó a un punto donde ya no pudo defenderse a sí mismo y se dejó en las manos de Dios. Alguien tal vez lo ponía en la puerta a ver si alguien se apiadaba de él y le daba de comer. Pues ese hombre tiene mucho, tiene muchísimo. Mira cómo hace banquete cada día. A lo mejor se compadece y le da algo. Cosa que nunca ocurrió, jamás. Dice que también y fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico en el versículo 22 y fue sepultado. Hacen ahí una especificación. No cree que usted que esto es casualidad. Del mendigo no se dice nada, pero del rico se dice que fue sepultado. Quiere decir que muy posiblemente por su capacidad económica fue sepultado con ciertos honores, con cierta pompa. Hubo mucha gente ahí con el hombre y pues este hombre fue muy rico y nos hacía banquete, pues debe estar en el seno de Abraham. Era hijo de Abraham, como podemos leerlo más adelante. Mas sin embargo Jesús en su narrativa dice que este hombre descendió al Hades. Y en el Hades, ahí en el lugar de los muertos, estando en tormento, dice que alzó sus ojos, sorprendido de la situación que estaba viviendo. Había vivido en este mundo con todo tipo de lujos, con todo tipo de placeres, con todo tipo de bendiciones, y ahora resulta que estaba siendo atormentado. Como queriendo buscar una salida, como queriendo salir de esa situación que estaba viviendo, alzó sus ojos y vio allá al mendigo Lázaro. Y lo vio en el seno de Abraham. Y entonces ve a Abraham, lo identifica, no sabemos cómo, pero le llama a Abraham, y Abraham no le dice que es Abraham. Posiblemente a lo mejor hasta escuchó alguna conversación entre ellos. Estaba hablando Abraham con Lázaro, y Lázaro le decía, Padre Abraham, él es Abraham, Padre Abraham, yo soy uno de tus hijos, hijos de la promesa. Le habló. Yo me circuncidé, yo fui al templo, cumplí con los rituales, hice todo lo que decía la ley. Padre Abraham, conforme a tu promesa en el Antiguo Testamento, tú eres mi padre, como queriendo decirle, aquí está uno de tus hijos, debe de haber un error. Porque yo estoy aquí siendo atormentado y en cambio Lázaro está contigo. Ya parafraseando y abriendo las ideas. Ten misericordia de mí. Y lo primero que ocurre a atina a decir, oye, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y me dé un poco de agua, que moje mis labios. Era tal su desesperación, era tal su angustia, era tal su tormento que dice, mira, cualquier cosa es suficiente para que yo descanse. Dile que por favor haga eso. Y le dice en ese momento, Abraham dice, no, hijo. Le dice hijo. No, hijo, acuérdate que tú en tu vida tuviste muchos bienes y él sufrió muchos males. Ahora él está aquí siendo consolado y pues discúlpame, tú estás siendo atormentado. Y eso no lo puedo cambiar. Vamos, lo está infiriendo Abraham. Yo no puedo hacer nada por ti. Vamos, para acabar pronto. Y Lázaro tampoco, nada podemos hacer por ti. Se vio el contraste, cómo repentinamente cambiaron las circunstancias. Alguien que se veía en la gloria en este mundo, que se veía con todo tipo de riquezas, que se veía pues en una vida pudiente y pues llena de lujos y probablemente rodeado de personas muy interesadas en el dinero, no en él. Y a lo mejor gente de su mismo nivel, también con dinero,
y vivieron pues en sus vidas sociales de primer nivel, vamos a llamarle, una clase social alta, y viviendo con todo tipo de lujos. Pero llegó el día del juicio final para ese hombre, y la condena y la sentencia fue culpable, y al infierno, y se perdió, y estaba ahí atorado. En cambio el otro, que se veía pues alguien que no era nadie, estaba ahora siendo consolado en el paraíso. No vemos que el hombre rico le haya hecho algún mal a Lázaro. Luego hay gente que dice eso, es que pastor, yo no hago males, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero aquí el pecado no fue que le haya hecho algo malo, fue que fue indolente, fue indiferente, no tuvo compasión de la necesidad de esa persona, no tuvo misericordia. Con tanto banquete todos los días, oye, ¿sabes qué? Agarra un plato y llévaselo a ese hombre, se está muriendo de hambre, aquí hay mucha comida. Vamos a tener algo de misericordia por él. Y está enfermo y está echado, o sea, no está fingiendo, no es un hombre perezoso que quiere vivir a costa de los demás. No, o sea, de veras se ve la necesidad. ¿Sabes qué? Ayúdalo. Mira, hasta los perros van y le lamen las llagas. ¿Sabes qué? Cómprale una medicina a este hombre, llévalo con un médico a ver qué se le puede hacer. No hubo nada de eso. ¿Por qué? Vivía para sí mismo. Vivía para sus intereses. No vivía para la necesidad de los demás y pues mucho menos amaba a Dios, porque si a los que ve no ama, pues menos va a amar al que no ve. Evidentemente así lo dice Juan en su primera carta, si después quiere leerlo. ¿Cómo amarás a Dios si no amas a los que ves? Precisamente cada uno de los seres humanos está interrelacionado con nosotros para que podamos manifestar el amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Son medios, son vínculos con los cuales puedes tú crecer en la fe y en la gracia al mostrar la vida que Cristo te da. Porque el cristiano no es una persona solitaria, una estrella errante que anda haciendo las cosas en lo personal. No, hay un cuerpo en Cristo que es la iglesia. Hay un mundo necesitado que necesitan a Cristo y que hay que testificarles de Él. Pero vemos la indolencia de este hombre, la falta de misericordia, la falta de compasión ante la necesidad de otra persona. Y eso fue lo que le costó la vida eterna. A lo mejor el hombre, repito, pues para haberle llamado padre, pues es que cumplía con todos los requisitos de su religión. Pero no se trata de pertenecer a una religión. Se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad es hacer misericordia, justicia, piedad, amar al prójimo. Eso es lo que realmente Dios va a juzgar el día del juicio final. No se vino aquí o fue a otra religión. Dios le va a juzgar por su pecado, y el pecado es pues sinónimo de egoísmo, es sinónimo de individualismo, es sinónimo de nada más de buscar sus intereses. Mas sin embargo el cristiano fue liberado de eso es lo que enseña la Escritura. Fue limpiado de sus pecados, fue limpiado de raíz de su egoísmo, el cual estaba residiendo en su corazón. Y al ser transformado su corazón, cambian todas sus obras, cambia todo lo que él es, porque ya es una persona que ha cambiado su intención de vida. Ya no vive para sí mismo, vive para Dios y para los demás. Y todos sus hechos y actos son de amor para su prójimo. Y eso lo hace Dios, como lo hemos venido enseñando. Dios llama al arrepentimiento para que la persona se arrepienta y deje sus pecados. Y luego cuando la persona es sincera, va ante Cristo y pide perdón y Él le ofrece la gracia para ser salvo. Y vemos aquí la condenación eterna. Tenemos un breve tiempo en nuestras vidas, 70, 80 años, los que mejor les va, 90 años, 100, a lo mejor alguno tendrá la bendición de vivir 100 años y ojalá llegue con buena salud, pero es todo el tiempo que tenemos en medio de la eternidad para decidir nuestro destino eterno, si vivimos indolentemente como este hombre rico o decidimos vivir como Cristo enseñó, vivir con humildad, sirviendo y amando y preparando nuestras vidas para la vida eterna. Vemos que aquí, cuando el hombre ya estaba allá adentro, en el Hades, se dio cuenta que ya no había salida para él, no había más. Y por más que suplicó, no hubo misericordia para él, porque juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia, como dice la carta de Santiago. Tenemos que aprender a hacer misericordia para recibir la misericordia de Dios. Y si tenemos bienes y si tenemos dones,
Eso en sí mismo no es pecado. El pecado es que tú ames eso más que a Dios. Porque Abraham era un hombre rico, usted lo puede leer. Usted puede leer que Job era un hombre rico. La realidad es que en la Biblia se nos habla, David como rey, pues era un hombre rico, definitivamente. Pero ellos supieron poner a Dios en su lugar, lo pusieron como lo más alto y las riquezas abajo. Y cuando Dios le pedía cualquier cosa a ellos la daban, porque amaban más a Dios que las riquezas. Sabían que las riquezas venían de Dios, amén, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ahí. Pero ellos sabían que eran mayordomos, que no eran dueños de esas cosas, y las ofrecían liberalmente, conforme a la necesidad de la gente y conforme a la voluntad de Dios. Vemos pues que las riquezas en sí mismo no es pecado, pero sí Jesús enseñó, guárdate de ellas, porque eso no depende de tu vida. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, y mejor haz tesoros en los cielos que aquí, que los tesoros terrenales. Porque estos, mira, se te van a acabar. Y si no se te acaban, un día te vas a morir. Y desnudo veniste a este mundo, desnudo te vas a ir. No te vas a llevar nada. Mejor aprovecha bien los bienes materiales para bendecir a la gente. Y vemos que este hombre no lo hizo. Y ya estando ahí, dice que se acordó. Mis hermanos, a los cuales yo les enseñé esa vida, vienen para acá. Padre Abraham, manda a Lázaro para que les testifique. Mira, que se levante de los muertos, y va a ser algo espectacular, y va a ser algo asombroso, y la gente va a temblar y va a decir, este hombre viene de los muertos, lo vimos morir, y mira, ya está otra vez aquí testificando. Que les hable a mis hermanos, que arregle todo el desorden que yo hice. Y esa es la verdad. Esto habla de que el hombre ahí en el infierno, en el Hades, estando en tormentos, tenía conciencia, se acordaba de las cosas, tenía memoria. Se fue al Hades, y lo de atrás no quedó atrás, no quedó olvidado, seguía vigente en su mente. Y se acordaba, es que yo les invité a los banquetes, yo les enseñé a beber, yo les enseñé a mentir, yo les enseñé a ser avaros, yo les enseñé a ser adúlteros, fornicarios, y etcétera, 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 ya ampliando la enseñanza aquí. ¿A cuánta gente puedes estar tropezando por no decidirte a ser cristiano? Peor aún, ¿a cuánta gente tropiezas que diciéndote tú que conoces la palabra y no la vives? ¿Cuánta gente va a ser tropezada? Y en el día del juicio final te pueden decir, es que tú sabías, es que tú te decías cristiano y nunca viviste como debiste haber vivido. Y para mí fuiste un tropiezo. No va a ser excusa, Cada uno morirá por su pecado, así dice la Biblia. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Así lo dijo Jesús. Más te valiera atarte una piedra de molino al cuello y echarte al fondo del mar. No sabes lo que te espera. Y las piedras de molino eran unas cosas de este tamaño. No sé si las has visto alguna vez. Unas piedrotas grandotas de varios kilos, cientos de kilos. Había piedras de molino chiquitas para hacer moler la masa, pero había otras grandes donde ponían un asno y el asno se ponía a caminar y era una piedra que daba vueltas, pero en gran diámetro. Y dice Jesús, mejor agarra una de esas piedras, átatela al cuello y aviéntate al fondo del mar. Dice, porque tú no sabes lo que estás haciendo al tropezar a uno de estos pequeñitos, porque mi Dios los puso para que se fueran a la gloria, y por tu ejemplo y tu mal testimonio los tropezaste y se fueron al infierno. ¿Cuántos padres se van a arrepentir en aquel día de haber tropezado a sus hijos, de no haberse decidido a ser cristianos cuando recibieron la palabra de Dios, de haberse vuelto a Dios de todo su corazón para hacerle un ejemplo a sus hijos? Al contrario, les enseñaron la hipocresía, la mentira, la ligereza, la falta de radicalidad, la falta de fe en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente en aquel día van a estar sufriendo por darse cuenta de que fueron un mal ejemplo, de no haber respondido a la verdad? Y este fue el ejemplo de este hombre. Se acordó de su familia. Dijo, mira, que vayan y les testifiquen. Ve, que les digan, que les avisen, que no vengan a este lugar de tormento. Yo no me lo esperaba. Diles tú algo, Señor. Mándales a Lázaro. No, dice, no lo voy a mandar. Para empezar, mira,
Tú no puedes pasar para acá y yo no puedo pasar para allá. Esto es una cima puesta entre nosotros. Yo no la puse. La puso el Todopoderoso. No hay quien pueda pasar de aquí para allá y de allá para acá. Y tampoco voy a mandar a esta persona. No tengo esa autoridad. No tengo ese poder. Mas sin embargo te doy una salida. Dice, a los profetas y a Moisés tienen. Óiganlos. Tienen todo para irse al cielo. Tienen los profetas y tienen a Moisés. Óiganlos. Eso es suficiente. Que tus hermanos oigan eso, es suficiente. Y evidentemente no estamos hablando nada más de oír. La Biblia habla ampliamente de que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Obedece lo que dice la ley de Moisés. Obedece lo que te dicen los profetas. Obedece lo que te predican. Aunque tú veas al hermano pobre y humilde y sencillo, es de parte de Dios, te está hablando de parte de Dios. ¿Cuánta gente se enseñorea, verdad? Ay, tú eres cristiano y me vienes a predicar, pero pues, no, yo sé más que tú, ni siquiera tienes estudios. Y empiezan los prejuicios, ¿verdad? Y puede ser que Dios te esté hablando a través de ese hermano, que a lo mejor no será alguien muy sabio, ni muy grande, ni de nobleza, pero es un hijo de Dios que ha sido perdonado por Cristo y tiene el respaldo del Todopoderoso para hablarte. Y menosprecias la apariencia. O bien puede ser alguien que te gusta cómo viste, pero la palabra es dura, no, es muy difícil. No, pues no es él, es la palabra. Es Dios hablando. Él simplemente es un mensajero. Así se lo dijo Jesús a sus discípulos. No te preocupes, si te menosprecian a ti, no es a ti, es a mí al que menosprecian. Es a mí al que rechazan. Yo nada más te envío. Y si te reciben, pase a esa casa, y si no, sacúdete los pies y retírate. En aquel día del juicio va a ser más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra. No, dice, escucha a Abraham, escucha a los profetas, lo que dice la Biblia. Esto es lo que tienes que escuchar. Esto es lo que necesitas, esto. No, padre Abraham, mas si alguno fuere de entre los muertos, mira, se arrepentirán. No, dice, de ninguna manera. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí, en esta conversación, Dios nos hace entender algo. No hay nada más seguro y más firme que mi palabra. ¿Podrás ver un milagro? ¿Podrá Dios usarlo para la salvación de alguno? Puede ser que sí. Ha habido gente que ha tenido enfermedades terminales y Dios los cura y lo ven de parte de Dios y dicen, amén. Fue Dios el que me sanó. Pero a partir de ahí viven conforme a la palabra. Pero la realidad es que si usted se fija, la inmensa mayoría de las personas que se han salvado es por algo, porque se les ha predicado el evangelio, no por los milagros. O sea, la proporción de los milagros conforme a la escuchar el evangelio es mucho mayor el evangelio. No niego que Dios pueda usar otros recursos para salvar a alguien, pero la base fundamental es la palabra de Dios. Y si una persona no cree lo que dice la Biblia, no se va a salvar jamás. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente hace mentiroso a Dios. Le dice a Dios en su cara, no te creo, cuando esta es la palabra de Dios. Y si Dios dice que las cosas son así, así son, punto y se acabó. Y si la persona no quiere, bueno, el día del juicio sufrirá las consecuencias. Y bueno, no nos esperemos hasta el final del juicio. En estas vidas, ¿cuántas vidas son tristes, vacías y miserables? Porque no viven conforme a la palabra. No viven. Y no hayan salida a su necesidad. Y ya le buscaron por todos lados. Ya probaron todos los mieles del pecado, todas las maldades, todo lo que ellos han querido han hecho y no son felices. Y por eso a las expresiones de Jesús, pues el que tenga sed, venga a mí, beba. El que tenga sed, ¿verdad? Porque el que no tiene sed, pues no va a venir. Todavía quiere seguir bebiendo de la roca seca, quiere seguir viviendo de lodazal. Bueno, pues sígale, ¿verdad? Cuando se canse, cuando ya tenga sed, cuando ya tenga hambre de Dios, venga pues. El que esté ya cansado y fatigado, que diga, ya no puedo más, ya estoy harto, ya mi pecado me tiene como un monstruo aquí, ya no me soporto ni yo mismo. Señor Jesús, ayúdame. Venga.
El que esté cansado y fatigado, venga. Y no está hablando de una cuestión física, sino espiritual. Ya no hallaste respuesta en este mundo. Ya estás cansado, ya estás harto, fastidiado de tus caminos y de tus pensamientos y tu manera de ser. Ven, yo te doy descanso. Yo te daré descanso. Yo te liberaré de esas cadenas, yo te quitaré esa vida miserable, te daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu delante de ti y serás otra persona. Pero solamente Cristo hace eso, nadie más. Ni ninguna religión, ni ninguna doctrina, ni filosofía, ni formas de pensamiento, nadie. Jesús, como lo hemos dicho, tanto tiempo. Por eso es al que alabamos, por eso es al que bendecimos y glorificamos, porque Él fue el que nos cambió nuestra propia vida. Vemos pues los dos destinos, la eterna condenación y el paraíso. No hay más. Aquí no hay que purgatorio y cosas intermedias. Nada, Señor. O usted se pierde o usted se salva. No hay puerta intermedia. No hay situación intermedia. Por eso es tan delicada la situación que si en esta vida no decides bien, te vas a perder eternamente. Y el llamado de Dios es: aprovecha el tiempo porque los días son malos. Redime el tiempo. Arrepiéntete. Y arregla las cosas y las situaciones pendientes que tienes con tu prójimo. Que nadie en el día del juicio final te acuse y te diga: tú fuiste un hipócrita, un mentiroso, yo te conocía como eres. Ibas a la iglesia, pero acá con nosotros hacía cuánta maldad ni nos imaginábamos. Eres un mentiroso. Y yo de ti aprendí la hipocresía. Y le viste la cara a tus hermanos. Y no fuiste sincero y no fuiste transparente. O va a haber otros que de plano van a decir: no, es que yo nunca quise nada con Dios y yo voy a vivir mi vida y la voy a vivir como a mí me parezca. Adelante, está en su decisión. Si Dios lo permite, ¿quién es uno para decirle que no? Adelante, enlódese bien, porque así dice la Escritura. Vivía el hijo pródigo en un lodazal, ahí queriendo comer de la comida de los cerdos. Así lo ve Dios, esa es la figura. Un mundo inmundo, totalmente podrido, en donde los seres humanos viven cada vez peor y cada vez más bajos. El llamado para usted, el llamado para todos nosotros, pues es perseverar en hacer bien. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16, hablando de la necesidad de que el llamado es para todos. Versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En esta parte Pablo, en su disertación a la carta de los Romanos, le dice a todos, eres inexcusable. O sea, no tienes excusa delante de Dios. Nadie en este planeta podrá llegar al día del juicio final y podrá decirle a Dios, es que yo no sabía. Dice, no, ninguno dice. Todos van a ser juzgados y van a tener un destino como el rico que acabamos de leer o como Lázaro. Y Dios los va a juzgar a todos. Dice, ninguno, absolutamente ninguno puede decir, Señor, yo soy inocente. Yo no sabía, si me hubieran predicado, si me hubieran dicho, si el pastor no me hubiera engañado, si mi hermano que era cristiano hubiera sido hipócrita. No, señores, eres inexcusable. Todos aquí tienen argumentos y bases para poder decidir. Eres inexcusable. Para empezar, ya parafraseando lo que acabamos de leer, ¿a poco cuando te roban no te enojas? No, sí. Por eso lo demandé, por eso lo metí a la cárcel. Ah, bueno, no hagas lo mismo. Tu misma conciencia te dice que eso está mal. No necesitas un curso de teología para entender que robar está mal. A ver, ¿cómo te sentiste cuando tu esposa se fue de adúltera? No, yo la quería matar, ¿verdad? El adulterio está mal, tú lo sabes. ¿Por qué andabas de codicioso y de adúltero? Eres inexcusable. La ley de Dios está en tu corazón. Todos la sabemos. No necesitamos ahí un curso de moral o de teología para entender esas cosas. Dios la puso dentro de nosotros. Cada vez que te hacen algo a ti, entiende que tú no se lo debes de hacer a los demás. A tu prójimo como a ti mismo. Así dice el mandamiento. Dios apela a tu conciencia, apela a lo que tú entiendes, para que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Es bien simple el principio. Y aunque no hayas oído hablar jamás de Jesús, mira, en base a la ley. ¿No supiste la ley? ¿No la conociste? Bueno, tú tenías una ley dentro de ti mismo. Tú la conocías, tú la sabías. Mas sin embargo tú te justificabas, ¿verdad? No se la pasabas a otros, pero tú sí querías pasártela por sí mismo. Eras autocomplaciente contigo. No dice, tus argumentos y razonamientos no sirven. Si tú haces algo indebido a otro, entiéndelo, tú no debes, tú estás pecando porque a ti no te gusta que te lo hagan. Y vemos que Dios aquí dice, mira, tú dices, es que esos son bien pecadores, ellos son bien malos. Y Dios le dice, pues tú haces lo mismo, estás viviendo igual, tú que juzgas, haces lo mismo. No, bueno, es que yo tengo justificantes, Señor. No, aquí no hay justificaciones. Este juicio va a ser verdad, es cierto, como tú dices que los adúlteros se van a ir al infierno, así es, los mentirosos, así es, los ladrones, así es. Por lo tanto, si tú haces lo mismo, vas a terminar en el mismo lugar que ellos. Aquí no hay acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene gente a la cual le dice, no, tú sí pásale, tú ya te di la gracia, ahora sí pásale con tus pecados. No es cierto, eso es impunidad. Ninguna conciencia aceptaría eso. Cualquier juez de la tierra que haga eso, usted se queja contra el juez. Oiga, ¿por qué le da preferencia si la ley es esta y la ley es para todos? ¿Nada más porque es rico? ¿Nada más porque le pagó? ¿Le da el juicio a favor? Eso está mal, ¿no, señores? Nuestro juez, el juez de toda la tierra, no hace eso. Él va a juzgar conforme a sus obras, conforme a la ley de Dios. Y dice, ¿has vivido mucho tiempo en pecado y haciendo maldades? Y no te ha pasado nada, ¿verdad? No es porque a Dios le agrade, es porque está siendo paciente para que te arrepientas. O sea, menosprecias esa benignidad, menosprecias esa paciencia, esa longanimidad. O sea, Dios ha sido muy longánimo contigo. ¿Cómo ha insistido Dios para que te conviertas? Te da algo y se lo pisoteas, no se desanima, vuelve a hacerlo y lo vuelve a hacer y te vuelve a ayudar y te vuelve a bendecir. ¿Y qué haces tú? Te endureces. ¿No te arrepientes?
Dice Pablo, el problema aquí es que estás atesorando ira. Te estás ganando la ira de Dios para el día del juicio final. Porque Dios te bendice y tú le pagas con mal. Y si no te ha pasado nada, no es porque Dios no pueda en ese momento ejecutar una sentencia, sino que es paciente. Te está esperando que ya dejes ese camino. Le duele tu condición, quiere salvarte, quiere perdonarte, pero estás empecinado en tu corazón duro, no arrepentido, y estás atesorando ira para el día de la ira, y en aquel día Él va a pagarte conforme a tus obras. Y dice, mira, mejor busca en perseverar en hacer el bien, buscar gloria, honra e inmortalidad, no de una forma egoísta, simplemente Dios te está mostrando el camino. Este es el camino, andad por él. Busca la salvación, busca la honra de Dios, busca servir a Jesús. Haz eso. La recompensa final es la vida eterna. Y perdón, no estoy hablando de salvación por obra, no estoy hablando de eso. Ya hemos hablado de que la salvación solamente Dios te la da, pero la actitud, la manera como tú te acercas a Dios, en qué inviertes tu tiempo y tu vida mientras caminas en esta tierra, eso es lo que está hablando este pasaje. Te la pasas pecando como este hombre rico, te vas a ir al infierno. Te la pasas en una vida egoísta, no vas a llegar a la vida eterna. Andas de contencioso, andas pleiteando contra Dios, no obedeces la verdad, andas en cosas injustas, pues no se te puede dar otra cosa más que la condenación eterna. Arrepiéntete y dedica tu vida a hacer lo que Dios te pide, lo que es bueno, lo que es recto, lo que es santo. Eso es lo que está hablando aquí, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay, dice. Si nunca tuviste ley, bueno, sin ley perecerás si infringiste la ley conforme a tu conciencia. Pero aquí no estamos hablando de gente que no conoce la ley. Aquí todos conocen la ley. Hemos hablado durante años de la ley de Dios. Ya no semanas ni meses, años hablándoles. Yo he venido varias veces a predicar aquí y durante meses. Y hemos hablado qué es adulterio, qué es la mentira, qué es la inmundicia, qué es la lascivia, qué es la glotonería, qué es esto, qué es esto, qué es esto y qué va a pasar con esas personas. Ya lo saben. No es falta de conocimiento allá. Dice aquí que los que conocen la ley, por la ley van a ser juzgados. Como si Dios te dijera en aquel día, yo te expliqué. ¿Por qué no obedeciste? Yo te dije cómo eran las cosas. ¿Por qué no obedeciste? No desobedeciste al pastor. ¿El pastor qué? A mí me desobedeciste. Al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al que te formó a ti, por quien vivías, por quien respirabas. Yo es el que te sostuve, el que te di la comida, el que te di el trabajo, el que te di la familia, las bendiciones que tuviste. Yo te las di, todo. Y te di mi palabra porque te quería salvar. ¿Y qué hiciste con todo eso? Lo menospreciaste. A mí me afrentaste. A mí me humillaste. Y delante de todos mis ángeles, que son los que me sirven, que son superiores a ti, y yo les digo hago a ellos y ellos lo obedecen, y tú que eres menor no lo haces, no lo hiciste, ¿qué merecerás? ¿Qué crees que te mereces por esa actitud? ¿Mi complacencia? De ninguna manera, como dice Pablo, de ninguna manera. Al que fuere encontrado culpable, Dios no lo va a tener por inocente, nunca. Así que ahorita es el tiempo del arrepentimiento. Ahorita es el tiempo de volver el corazón a Dios. Hoy es el día de la salvación. En tiempo aceptable te he llamado. En tiempo aceptable te he dado la salvación. Hoy es el día. No recibas la gracia de Dios en vano. Y para el que no se ha arrepentido, pues oiga, qué gracia que Dios le dé su palabra para salvarse. La medicina para su necesidad, y no la recibes, pues la persona se muere. La medicina sirve cuando uno se la toma, si no se la toma no sirve.
Y aunque haya sido muy cara y haya costado mucho y hasta personas a lo mejor hayan muerto para traerle la medicina, ¿verdad? Tómesela, Señor, para que viva. No, no la necesito. Te mueres. Esta es su medicina, la palabra de Dios, la salvación de su alma. No va a perder la vida, va a perder su alma, que es más costoso. Eso es por toda la eternidad. Y de ahí no hay salida. Lo acabamos de ver. No hay manera de que pases para acá ni yo para allá. Ahí te vas a quedar. Y a lo mejor durante siglos oirás los cantos de los santos allá en Sión, dándole las gracias al Cordero mientras tú eres aquí atormentado. Mientras tú te acuerdas de todas las oportunidades que Dios te dio y que nunca aprovechaste. En cambio, el que aprovechó va a estar cantándole a Dios, ¿verdad? Y cuando salga, como dice Isaías, de las ciudades, va a ver los cadáveres de los que se rebelaron y va a decir, Dios mío, eso es lo que quisieron. Bendito sea tu nombre, que me perdonaste, que diste tu sangre por mí y me libraste de esa condenación. No con egoísmo, simplemente con un horror de ver la situación. Pero van a estar gozosos y van a estar en el seno de Abraham como este Lázaro, cantándole a Jesús y alabándolo y adorándolo y viviendo con Él y para siempre con Él, con vidas transformadas, con cuerpos incorruptibles, transformados, para vivir para siempre con Jesús, en un paraíso de amor, de justicia, de rectitud, y que comenzó en esta tierra. Me refiero que la persona vive esos caminos aquí. Que el mundo no lo quiera y lo persiga y lo maldiga y hasta le quite la vida, es otra cuestión. Pero el cristiano, desde el momento que es perdonado aquí, vive una vida como a Jesús le agrada. Es un embajador del cielo aquí en esta tierra. Defiende sus intereses, defiende sus derechos, defiende la palabra de Dios, defiende la ley de su Dios, defiende el nombre de su Dios. Desde este momento, aunque la gente se oponga y lo aborrezca y lo maldiga y no lo quieran y lo tengan por inmundo y por malhechor. Pero el cristiano desde este momento le debe y le rinde su vida a Cristo Jesús, porque va a haber un día en el cual Dios juzgará por Jesucristo. ¿Quién va a juzgar el mundo? Jesucristo, el Cordero de Dios, que dio su vida callada y humilde y mansamente en la cruz, y que se cayó, y que no le pidió al Padre la legión de ángeles para defenderse. El que se dejó arrancar la barba, el que se dejó desfigurar el rostro, el que se dejó clavar la corona de espinas, el que dejó que se le despellejara toda la espalda con el látigo romano, el que recibió los clavos en las manos y en los pies, el que recibió los escupitajos y las pedradas de la multitud enfervorizada. Ese es el que te va a juzgar. El que dio su vida por ti. Es el que va a decir, mira lo que hice por ti, para salvarte, y no quisiste. Mira lo que padecí, lo que entregué, para que tú fueras salvo y escaparas de esa condenación. No me valoraste, menospreciado y desechado. Sí, fui un varón de dolores, me quedé callado como un cordero, no dije nada, yo bendije y me llevé uno a la gloria cuando estaba en la cruz. Y tú no recibiste esta bendición. Tú no recibiste mis palabras, ni esta ofrenda de amor por ti. Digo, no va a haber otro argumento más fuerte que eso. Vas a caer avergonzado ahí. Vas a entender lo que hiciste. Entonces sí, pero ya va a ser muy tarde. Cuando Cristo te muestre su amor y todo lo que hizo. Y cuando saque los secretos de los hombres, dice, conforme a mi evangelio. Donde cuando saque tu apariencia de hipocresía, cuando saque tu pecado oculto delante de la gente, cuando te exhiba delante de todos, mira, esto es lo que eras, y delante de la gente, y te llenes de vergüenza, y como dice la palabra, se vea tu desnudez delante de todos. Mejor, ¿sabes qué? Dice, unge tus ojos con colirio, llora por tu pecado, lamentate.
Y compra de mí, cambia tus vestiduras. Antes de que se vea tu desnudez, cambia tus vestiduras. Eso es una figura de decir, cambia tu actitud, cambia tus obras ya. Antes de que el mundo se dé cuenta de lo que hiciste. Y no porque Dios quiera ocultar las cosas, simple y sencillamente arrepiéntete y cambia tu vida. Ya esté uno conmigo, confiesa tu pecado, apártate de él y alcanzarás misericordia. Yo te daré el perdón de tus pecados, porque sé lo que has hecho y estoy dispuesto a perdonarte todas estas maldades. Así que el llamado es, una vez más, a tomar decisiones, a decidirse a servir a Cristo como Él es digno, porque Él dio su vida y lo perdió todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Una muerte horrible, la peor de todas, reservada solamente para los peores criminales. Pero Él la ofreció con un propósito, que pudiéramos ser salvos, que pudiéramos ser perdonados. La otra es seguir viviendo como vivimos hasta hoy, muchos de los presentes, y que sean condenados, que sigan abrazando su pecado, que sigan abrazando su maldad, que sigan confiando en su sabiduría, en su prudencia, y no decidan confiar en Dios como deben de confiar. Y entonces un día encuentren con que todas las cosas cambian repentinamente. Y de una posición cómoda, donde se tenía todo, te encuentres con que estás condenado para siempre. Y eso puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar el estudio. A los profetas y a Moisés tienen, óiganlos, óiganlos. Escucha lo que escribió Moisés, escucha lo que dicen los profetas, lee lo que dice la Biblia y obedécela, porque es la palabra de Dios. Porque Moisés solamente escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Las palabras de Dios, escritas con el dedo de Dios. Como queriendo hacer un énfasis, Dios, mira, los mandamientos yo los escribí. Así de valiosa es mi ley. Tú encargaste que fuesen guardados tus mandamientos. Que fuesen muy guardados y cuidados tus mandamientos. Y cada profeta que habló, profeta verdadero de Dios, te habló de parte de Él, no lo que se le ocurrió en su corazón. Te habló de parte de Dios. El llamado es que escuches a esos profetas y obedezcas. Que le creas a Dios y te vuelvas de todo corazón. Que agradezcas la gran oportunidad que te brinda Dios de ser salvo, de escapar de lo que viene, el día del justo juicio de Dios, de la revelación de Dios, del Dios Todopoderoso. Grande y temible será ese día, dice la Biblia. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Nadie. Porque no hay nadie que pueda decir, yo he lavado mis manos. Los únicos que se van a poder acercar con confianza son aquellos que se humillaron ante Dios, reconocieron sus pecados y confiaron en Jesús. Y se van a poder acercar con confianza de saber que tiempo atrás Dios los había perdonado. Dios les había dado el perdón de sus pecados. Entonces ellos podrán ser bendecidos. El Padre eterno les va a decir, venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. No como ese hombre rico que nunca tuvo misericordia de Lázaro.
Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a mí. Qué interesante las aseveraciones de Dios en el día del juicio final. No habla de diezmos, no habla ni de la predicación, habla de la misericordia, habla del amor, habla del compromiso para con tu prójimo y para con Dios, con cada uno de esos pequeños. Por cuanto lo hiciste a esos pequeños, a mí lo hiciste. Limpia tus vestiduras para que no se descubra tu desnudez. Vuélvete a Dios, el cual te llama hoy. Para Dios eres alguien valioso, para Dios eres alguien apreciado. Tu alma vale mucho para Jesús. ¿Qué tanto dio su vida? Lo dio todo. Así de valioso eres para Dios. Y estuvo dispuesto a todo para salvarte, pero no te va a tomar por inocente si sigues por el camino del pecado. Jesús, que tu buen espíritu haga viva estas palabras en el corazón de cada uno de los presentes. Señor, que pueda traer un convencimiento de esta verdad. Y no solamente ese convencimiento, sino un actuar, un obedecer. No solamente el querer, sino también el hacer por tu buena voluntad. Que venga una respuesta, Señor, ante esa misericordia que tú muestras hasta hoy. Que se pueda entender que el tiempo es corto, que no hay mucho tiempo en nuestras vidas y que aprovechemos el tiempo para amar a Dios, para servir al prójimo y para buscar lo mejor para nuestra generación. Una vida conforme a tu palabra. Gracias por tu asistencia y tu ayuda en esta mañana, en este día. En el nombre de Jesús. Amén.